Buenos días, un programa Tiempo de Dios en el canal Vida TV. Hoy tenemos la segunda parte del toque de Dios. Recuerda, la semana pasada hablamos de la importancia de ser tocados por Dios, de que Dios nos toque. Muchas veces estamos en la iglesia, en una congregación, y somos tocados de una manera sobrenatural. En un congreso, en un seminario, en un tiempo especial de búsqueda, en la coinonía de los hermanos, ahí en ese tiempo de adoración, somos tocados por el Señor. Y un toque de Dios nos cambia, un toque de Dios nos infusiona, un toque de Dios nos trae vida. Vida, importante es eso, el toque de Dios. El toque de Dios puede cambiar tu familia, un toque del Señor, ¿verdad? Algo especial, un toque sobrenatural de Dios sobre tus emociones, sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu familia, como les decía, sobre los hermanos. Puede cambiar todo. Pero hay algo que el Señor quiere hacer. Y en estos tiempos yo creo que la iglesia necesita más que nunca, nosotros como creyentes, entrar al lugar secreto, al lugar a solas con Dios, al lugar de oración, al lugar de intimidad, al lugar del encuentro, donde el Señor realmente ahí nos toca de una manera sobrenatural. Ese toque en la intimidad es lo que nos cambia, lo que nos transforma. Cambia toda nuestra naturaleza, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, trabaja en esa naturaleza carnal que hay en cada uno de nosotros, transformándonos, renovándonos, haciéndonos nuevas personas. Y eso fue lo que pasó en la vida de Jacob. En la vida de Jacob pasó algo tremendo. Jacob tuvo que huir de su casa, estuvo 20 años viviendo en la casa de su familia, exiliado por una situación familiar. Su nombre lo dice, Jacob. Cuando él salió del vientre de su madre, ya desde el principio le pusieron un nombre que lo identificaba, lo marcó con una identidad: usurpador, traquimañero, negociante. Un hombre que venía con un aparente destino de siempre hacer cosas para sacar ventajas, siempre usar artimañas para lograr sus objetivos. Ese era su carácter, y por supuesto el carácter es la esencia de lo que somos, y muchas veces la conducta es la expresión del carácter. La manera en que actuamos es sencillamente una expresión de lo que somos. Hablamos lo que somos, lo que sentimos, pensamos de acuerdo a cómo somos y lo expresamos. De manera que Jacob tenía una conducta inadecuada. ¿Amaba a Dios? Sí, amaba a Dios con todo su corazón. Él deseaba lo mejor, pero Dios tuvo que tratar con él de una manera sobrenatural para cambiar ese Jacob mentiroso, traquimañero, usurpador, por un Jacob diferente. Y nada más y nada menos que utilizó el estar a solas, el llevarlo a la intimidad. Muchas veces Jacob tuvo encuentros con Dios, como en el encuentro que tuvo en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, donde vio una escalera que el Señor se comunicaba con él de una manera gloriosa y los ángeles bajaban y subían. Ahí Jacob hizo voto, hizo pacto con Dios de que si Dios lo prosperaba al lugar de donde él iba a ir, que si Dios estaba con él y lo regresaba a su casa de sus padres en bendición, pues él iba a servirle todos los días de su vida. Jacob tuvo que pasar 20 años de su vida exilado, exilado fuera de su tierra, fuera de su familia, fuera de todo, porque tomó la primogenitura, ¿verdad? Y tomó la bendición de su padre, y Esaú era el primogénito. La bendición de Dios era para él, por supuesto. Dios tenía sus ojos puestos sobre Jacob, porque la gracia de Dios estaba sobre él y porque Dios veía el corazón de Jacob. Dios veía el potencial, ¿verdad? La motivación interna que podía haber en Jacob y lo que Jacob se podía convertir. Pero Jacob hizo algo que no fue adecuado. Lo trató de tomar por medios humanos. Trató de tomar la primogenitura de su hermano Esaú por métodos humanos y carnales. De manera que esto conllevó a un problema serio en la familia, una familia disfuncional. Llevó un problema serio en la familia, hasta el punto que Esaú dijo: lo voy a matar, si lo cojo, lo mato. Así que Rebeca, la madre, hizo que Jacob tuviera que salir exilado
y tuvo que huir de la casa. Por cierto, esto le costó a Jacob, nunca más pudo ver a su madre y cuando regresó al principio, regresó con sus temores, sus dudas, después de 20 años. Era una página que no se había terminado de escribir, era una página que no se había volteado en la vida de Jacob. Y muchas veces cuando las páginas no se voltean, el pasado nos persiguen nuestros temores, nuestras inseguridades, quizás cosas que pasaron en nuestra vida a lo largo de la historia de nuestra vida, que se quedaron sin resolver, ese perdón que no dimos, esas actitudes que tuvimos, esos pecados que cometimos. Y aun cuando venimos a Dios y Dios trata con nosotros y aún nos puede perdonar, hay áreas en el alma del ser humano que tienen que ser resueltas, sanadas. Tenemos que lidiar con esas cosas que quizás son fantasmas, entre comillas, del pasado, cosas que nos están persiguiendo, en la cual debemos cerrar ese capítulo y movernos en esperanza, en gozo, movernos hacia una nueva dimensión. Y eso fue lo que pasó en la vida de Jacob. Ahora Jacob, después de 20 años, regresa, está tratando de regresar a su familia, se ha enriquecido, viene con una familia numerosa, viene con sus dos esposas, dos concubinas, porque realmente eso pasaba en la vida de Jacob. Regresa con 11 hijos, regresa rico, enriquecido, con ganado, con ovejas, con criados, con sirvientes. O sea, Jacob regresa enriquecido, pero regresa con la carga del pasado, regresa con temores, con angustias, con inseguridades, con el mismo hombre que no ha sido transformado, el traquimañero, el usurpador, el mentiroso, el que trata de sacar ventaja, el que trata de ser bendecido a la manera de él, a la manera carnal. Es cierto que Esaú, su hermano, no valoró la primogenitura y Jacob en un momento de debilidad o de carnalidad de Esaú tomó ventaja. Es cierto eso. Esaú era un pagano. Esaú no valoraba, su hermano mayor no valoraba las cosas de Dios. Es más, no le importaba la bendición a largo alcance. Era un pagano. Tenía en poco las cosas sagradas. Por lo tanto, Jacob, que sí deseaba la bendición de Dios y sí deseaba las cosas sagradas, tomó ventaja de su hermano y le tomó por medios humanos y carnales la primogenitura. Vamos a ver que Jacob regresa con su familia 20 años después. Y cuando él está regresando, manda una misiva a Esaú y le dice: Esaú, estoy en camino, ¿verdad? Y mandó regalos y regalos en varios grupos, como tratando de comprar a su hermano y apaciguar la ira de su hermano y de si había habido algún problema en el pasado que se solucionara de la manera que él pensaba que se podía solucionar, quizás con prebendas materiales, tratando de comprar al hermano, tratando de apaciguar los ánimos que habían estado muy caldeados. Pero sencillamente Jacob cometió un error. Él pensaba que de esa manera, como siempre había utilizado este tipo de metodologías en su vida natural y en su trato con los hombres, él pensó: esta es la manera que mi hermano va a ser apaciguado y que las cosas del pasado van a ser solucionadas. Pero no fue así, ¿verdad? Por eso algo sucedió. Cuando él manda estas misivas, él recibe la respuesta diciendo que Esaú viene con 400 hombres. ¿Qué piensa Jacob? Esaú viene para matarme, Esaú viene para vengarse, Esaú viene para tomar revancha. Así que se entró en temores, dice la escritura, entró en pánico, comenzó a separar la familia, tratando de preservarla, dividió a la familia. El pánico era tanto, el temor lo embargó, su pasado lo estaba persiguiendo. Jacob no había solucionado su problema de su alma, ahí estaba candente. Así que el Señor lo llevó a solas a un encuentro con él. Miren lo que dice la escritura, muy interesante. Dice en Génesis 32, del 22 a Génesis 32, 22, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó al vade de Jabot. Los tomó pues, se hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y en el 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
se quedó solo. Qué importante es que vengamos a solas con Dios, porque a solas con Dios vamos a recibir toques especiales. A solas con Dios, Dios va a tratar con nuestra naturaleza. A solas con Dios, Dios va a tratar con aquellas aristas y áreas de nuestra vida que no han sido resueltas o que necesitan ser resueltas solamente por el poder de Dios. Aquellas áreas que quizás nosotros hemos tratado de cambiar por nuestras fuerzas humanas o hemos tratado de solucionar a la manera equivocada, pero Dios de una manera sobrenatural quiere tratar con nosotros. Y el mejor lugar es a solas, en la intimidad, en el lugar secreto, porque en el lugar secreto Dios nos va a hacer oír y escuchar, nos va a hacer oír, escuchar su palabra, comer, ver su palabra, como dice Jeremías. Ahí en el lugar secreto vamos a entender quiénes somos y el cambio que necesitamos. Ahí en el lugar secreto vamos a ver nuestra familia, vamos a ver nuestras debilidades, vamos a ver las aristas negativas de nuestro carácter, vamos a ver cosas en nosotros que no podemos ver en el bullicio, no podemos ver con otros. Necesitamos un encuentro sobrenatural, un toque de Dios, pero en la presencia de Dios. Y ahí estaba el varón. Dice la palabra que el varón luchó con él. Muchas veces decimos que Jacob luchó con el varón, pero realmente al principio es el varón el que lucha con Jacob. Después vemos que Jacob también desea algo del varón, pero al principio el varón tiene que luchar con Jacob. En este caso no dice un ángel, dice un varón, posiblemente sea una teofanía o una presentación del Cristo preencarnado que ya antes de que viniera en el tiempo neotestamentario, en el Nuevo Testamento, ya Jesús, como es Dios desde el principio, como es Dios eterno, como es Dios que siempre ha sido, se puede presentar al hombre en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Aquí habla del varón. Y dice que el varón de Dios luchó con él. Tenía que luchar con él. Tenía que luchar con él porque la naturaleza humana de Jacob era fuerte. Él era un hombre determinado, un hombre muchas veces hasta como su propio nombre lo dice, usurpador, mentiroso, traquimañero, negociador, sacando ventajas, ventajista. O sea, Dios tenía que trabajar con él, como quiere trabajar con cada uno de nosotros. A lo mejor no somos exactamente como Jacob, pero sí tenemos áreas en nuestra vida como la ira, como el orgullo, como la vanagloria, la vanidad, ¿verdad? La mentira, ese espíritu de competencia. Tenemos esas tristezas, estas depresiones, ese espíritu agobiante, ese negativismo, esas áreas de nuestra vida que el Señor tiene que trabajar con nosotros. Tiene que trabajar quizás con esa ira contenida, con ese orgullo que se levanta, con esa vanidad que muchas veces se manifiesta. Así que el Señor comenzó a trabajar, a luchar con Jacob en la intimidad. Empezó a trabajar con él porque tenía una naturaleza dura. Y dice que cuando el varón vio que no podía con él, no podía. O sea, había algo tan fuerte en la vida de Jacob que el varón no podía. Así que el varón tocó. Miren qué interesante. El varón tocó, dice en el versículo Génesis 32:25. El varón tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El varón lo tocó, lo tuvo que tocar en las áreas quizás que él menos quería ser tocado, en las áreas débiles, en las áreas no para destruirlo, pero sí para quebrantarlo, no para destruirlo, porque Dios no viene a destruir a nadie, sino para quebrantarnos y llevarnos en humildad y trabajar en esas áreas que nosotros podamos reconocer quiénes somos, dónde estamos, qué hemos hecho, áreas que quizás todavía nosotros no queremos entregar a Dios, áreas que todavía nos reservamos, páginas de nuestra vida que quizás la tapamos, le ponemos una máscara, un maquillaje, pero que el Señor quiere trabajar en esas áreas de nuestra vida. Así que el varón lo tocó profundamente hasta el punto que lo descoyuntó en el encaje de su muslo, lo descoyuntó totalmente porque él
lo necesitaba. Cuando el varón de Dios hizo esto, iba a irse, pero Jacob le responde algo interesante. Qué bueno es que cuando Dios está tratando con nosotros y Dios ha comenzado una obra con nosotros, que nosotros deseemos, no paremos, que nosotros deseemos esa intimidad con Dios y decimos que Dios siga trabajando en esas áreas de nuestra vida y no solo nos quebrante, sino también nos llene y nos bendiga, porque todos deseamos un toque de bendición. Deseamos el toque que nos quebrante, ¿verdad? Que nos ponga como niños delante de Dios, pero también necesitamos ese toque de bendición, ese toque que nos anime, ese toque que nos ponga en pie, ese toque que nos dé propósito, ese toque que nos dé visión de futuro, ese toque que cambie aún nuestra vida. Bueno, y dice algo interesante Jacob que quiero que noten. Jacob, cuando el varón se va, Jacob le responde, no te dejaré. Ahí es ahora donde Jacob entra, ¿verdad? No a negociar en el sentido humano, sino a tratar de que Dios lo toque. Ya no es el negociante humano, ahora es el hombre que desea el toque divino. No te dejaré si no me bendices. ¿A qué bendición se refiere Jacob? ¿A qué bendición? ¿Se refiere a una bendición material? No, 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 para nada. Jacob era rico. Jacob había venido con ovejos, con vacas. Jacob tenía sirvientes. Jacob había salido de Harán enriquecido. Jacob tenía más que suficiente. Incluso le había mandado no sé cuántos ovejas y vacas, 200 y 200 vacas y ovejas y todo tipo de animales a su hermano Esaú, ¿verdad? Tratando de captar o reconciliarse con él de una manera equivocada. Así que no era algo material lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba Jacob? ¿Hijos? No, si tenía 11 y después tuvo uno más. No, él no necesitaba hijos. Él no necesitaba hijos. ¿Qué necesitaba? ¿Cuál era la bendición que Jacob le está solicitando al varón de Dios? Sencillamente algo que tiene que ver con sus circunstancias. Recuerde, Jacob en este momento está realmente estresado, está bajo pánico. Jacob está lleno de temores, de inseguridades, está temblando, ha separado a la familia, se ha quedado solo, está tratando de cuidar lo que tiene. Jacob tiene inseguridades, temores. Jacob está lleno de miedo. El pasado lo tiene en sus espaldas persiguiéndolo. Está lleno de pánico porque su hermano Esaú viene con 400 hombres y él piensa que viene a tomar venganza. Así que él está temeroso. ¿Qué es lo que él le está pidiendo en estos momentos al varón de Dios? ¿Qué es lo que le está pidiendo? ¿Verdad? Le está nada más y nada menos que pidiendo, cambia mis circunstancias, por favor. Transforma quizás a mi hermano Esaú. Haz algo, haz algo. Yo te pido una bendición. Tú me dijiste, Señor, y yo te prometí que si tú me sacabas con bien, con paz, y yo podía volver a la casa de mis padres, yo te serviría todos los días de mi vida. Eso era parte, Señor, de la negociación que yo hice contigo. Ok, recuerdan, este es un negociante, pero qué tremendo. Él está reclamando a Dios algo porque él se siente desesperado. Bendíceme, no es una bendición del alma, no, es una bendición que tiene que ver con sus miedos, sus inseguridades. Bendíceme, cámbiame, transforma mis temores, mis inseguridades, transforma mis circunstancias. Pero saben ustedes una cosa, queridos hermanos, a veces el Señor no va a cambiar tus circunstancias. En realidad, a veces las circunstancias que están alrededor tuyo, las situaciones que te rodean, Dios las permite para cambiarte a ti. Porque las circunstancias son un instrumento poderoso en las manos de Dios para transformar muchas veces esta naturaleza dura, esta naturaleza que muchas veces está en el medio de lo que Dios quiere hacer. Así que Dios no, a veces no te va a bendecir cambiándote las circunstancias, porque Dios te quiere cambiar a ti. Y déjame decirles algo, a veces Dios permite los Esaú en nuestra vida.
Sí, ahí estaba el Esaú plantado, que era el problema mayor que tenía Jacob ahora. El Esaú plantado frente a él, el pasado persiguiéndole, o sus temores, sus fantasmas del pasado persiguiéndole. Pero ¿saben ustedes una cosa? El Señor permitió el Esaú, esa circunstancia en la vida de Jacob, para sacar al Jacob. Por eso es interesante la pregunta que le hace precisamente el varón de Dios a Jacob. ¿Ok? Mire la pregunta, ¿ok? Él le dice, Señor, no te dejaré si no me bendices. El varón no dijo, sí, sí, te voy a bendecir. Oh, Jacob, mucha bendición. Te voy a cambiar las circunstancias, no vas a tener más problemas. Tranquilo, todo va a ser color de rosa, vas a caminar sobre alfombra roca. Para nada. Miren lo que le dice el varón de Dios. El varón de Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Esa fue la pregunta que el varón de Dios le hace a Jacob cuando él le pide bendición. ¿Cuál es tu nombre? Un nombre habla de una identidad. Desde que Jacob nació le pusieron ese nombre porque él nació usurpando. Él nació agarrado al talón del hermano y robó, ¿verdad? Esa primogenitura. Así que ¿cuál es tu nombre? Reconocer quiénes somos nos cuesta trabajo. Reconocer nuestra identidad que pertenece a nuestra naturaleza humana y carnal nos cuesta trabajo. Reconocer nuestros errores, reconocer quiénes somos, reconocer las cosas que hemos hecho en la vida, reconocer que a lo largo del camino hemos cometido errores y hemos hecho mal muchas veces, a veces no con las malas intenciones, no, pero en el fondo la motivación no era correcta. La motivación no era correcta. Y Dios conoce nuestra naturaleza. Dios conoce nuestra identidad en el primer Adán. Esa naturaleza dura, contenciosa, traquimañera, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que canjea cosas, esa naturaleza que negocia, tratando de tomar ventaja en el mundo natural, en el mundo humano. Oh, Dios lo conoce. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Jacob, dijo él. ¿Cuál es tu nombre? Reconoce quién tú eres. Él tuvo que decir, le costó trabajo, porque muchas veces nos va a costar trabajo reconocer lo que hemos hecho, quiénes somos, a dónde estamos, lo que hemos preferido y qué hemos hecho a lo largo de la historia de nuestra vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te identificas? ¿Cuál es tu identidad hasta el momento? ¿Cuál es esa identidad que identifica tu naturaleza carnal y pecaminosa? Jacob. Jacob, reconozco que soy un usurpador, un traquimañero, un negociante, uno que trata de usurpar a otros, aún deseando la bendición, pero trata de usurpar a otros. Qué tremendo. Así que le dijo el varón de Dios, cuando él reconoció quién era, su identidad, su naturaleza carnal, cuando él reconoció, entonces el varón de Dios le dice algo poderoso a Jacob. Y le dice, y el varón le dijo en el 32:28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No te has ido de tu lugar. Aun cuando traté contigo, aun cuando te quebré en áreas de tu vida, ¿verdad? Quizás te hubieras puesto más soberbio porque estoy trabajando y tratando con tu naturaleza. Sin embargo, tú deseabas algo más. Tú deseabas y no permitías que yo me fuera. Estabas y permanecías en mi presencia porque querías mi toque de bendición. Oh, pero yo te voy a bendecir de la manera que tú no habías pensado. Tú te habías imaginado que era cambiándote circunstancias y cambiándote los problemas, los temores, las inseguridades. Pero ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en algo mayor. Yo estoy permitiendo el Esaú, esas circunstancias, esas personas en tu vida para sacar el Jacob, traquimañero, usurpador, para transformar esa identidad tuya de un Jacob que tiene una página oscura en su vida. Y voy a levantar, mira lo que voy a hacer. Yo voy a levantar un Israel.
Mira lo que el varón de Dios le dice. Am, Dice así, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Es curioso que el nombre Israel comienza con la letrica más chiquita del alfabeto hebreo y termina con la letra más grande del alfabeto hebreo, porque Dios comienza con lo pequeño. Un hombre, mire, un hombre escogió a Jacob. mm, Le cambió su nombre, lo llamó Israel. Un pequeño comienzo para hacer una nación muy grande. Y no solamente una nación en el sentido físico, ¿ok? Como es la Israel que conocemos hasta el día de hoy, sino aún una Israel espiritual. Hijos e hijas que han salido por la fe de los lomos de Abraham. Qué tremendo, qué poderoso. Tu nombre no será llamado más Jacob, usurpador, traquimañero. Yo cambio tu identidad, yo cambio el propósito, yo cambio el rumbo. Un toque de Dios cambia el rumbo de una persona, cambia la visión de una persona, cambia la identidad de una persona. Oh, el Señor hace borrón y cuenta nueva, transforma esa naturaleza dura, airosa, espinosa, seca, infructuosa, una naturaleza muchas veces difícil, pero la transforma, ¿verdad? Y permite los Esaú para sacar a los Jacob. Permite los Esaú para sacar a los Jacob de nuestra vida. Pero permite los Esaú, esas circunstancias, esas personas, esas cosas con las cuales confrontamos a diario. Permite los Esaú para levantar a los Israel. Mire qué tremendo. Así que no tenga miedo de los Esaú, porque Dios quiere levantar a un Israel. Y muchas veces va a permitir las circunstancias negativas para transformarnos a nosotros primero. Dios utilizará las propias circunstancias, los propios Esaú, las propias adversidades para transformarnos a nosotros, para llevarnos a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. En nuestras vidas se van a levantar los Esaú y Dios los permite para tratar, para mostrar, para sacar a los Jacob, pero también se van a levantar los Esaú para llevar a Jacob a ser un Israel, para levantar a un Israel. Así que los aguijones que a veces pueden existir en nuestra vida, Dios los permite, como el aguijón que tuvo Ana, ¿verdad? Con Penina, Dios lo permitió para sacar a los Samueles. De igual manera, Dios permitió un Esaú en la vida de Jacob, una circunstancia negativa para sacar y levantar un Israel, porque Dios empieza a ver las intenciones. Él estaba luchando, él quería más, pero él quería, ¿verdad? No transformar la circunstancia, no transformar su circunstancia. Es más, ya Dios estaba trabajando con su hermano. Mire qué tremendo. Ya Dios estaba trabajando del otro lado. Cuando nosotros nos entregamos a Dios y le permitimos a Dios que saque los Jacob y que levante los Israel, el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, el hombre y la mujer con una asignación, con una visión, con un destino, con un propósito de reino. Quiere que les diga una cosa, ya Dios comienza de antemano, sin nosotros haberlo visto todavía, a trabajar en las circunstancias y en las personas que nos han rodeado y que quizás fueron los aguijones o los instrumentos para sacarlos a Jacob y levantarlos a Israel. Ya Dios estaba trabajando del otro lado en la vida de Esaú, hasta el punto que cuando se encontraron, se abrazaron, lloraron. Dice la palabra que lloraron. Bueno, qué tremendo encuentro tuvo Jacob con Dios. Qué tremendo encuentro donde fue transformado y cambiado. Un toque nos transforma, nos cambia. Y dice en el 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O en el encuentro con Dios, a solas con Dios, en el tiempo de oración, podemos ver a Dios cara a cara. Podemos encontrarnos con Él como nunca. Él tuvo su Peniel. Tú y yo necesitamos nuestro Peniel. Ese toque de Dios. Ese toque poderoso de Dios que nos transforma para sacar de nosotros el destino, para tener una visión a largo alcance de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dice, y fue ahí, en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, en ese lugar a solas, en ese lugar que Dios lo tocó
fue librada su alma. Ahí Dios va a librar cosas en nuestra alma como nadie. Ahí Dios va a sacar cosas y va a poner cosas. Ahí Dios va a transformar, va a cambiar. Ahí es donde nos vamos a rendir en esa lucha. Por eso el nombre de Israel significa has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque ahí salió un guerrero transformado. Ahí salió un hombre en sus luchas, en sus luchas. Jacob se rindió, por eso luchó. Cuando luchamos con Dios es para rendirnos. Cuando luchamos con Dios es para dejar ir. Cuando luchamos con Dios y con los hombres es para perdonar. Cuando luchamos con Dios y con los hombres en ese trato, ¿verdad? Vamos a recibir una transformación y vamos a salir inspirados con una motivación correcta. ¿Quién es Israel? Una nación que hoy, ¿verdad?, se ha levantado poderosa, permanece parada a pesar de los enemigos, nación de bendición y de pacto, nación próspera, nación que a través de ella vino el Mesías, nación de luz y prosperidad, porque se rindió un hombre un día a Dios y su nombre fue transformado por un toque. Por un toque, tuvo su peniel. Permita a Dios que hoy puedas tener tu peniel, el lugar de encuentro con Dios, que puedas ver a Dios cara a cara en la intimidad y en la soledad y serás transformado. Tu alma será librada y saldrás con un propósito eterno. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima en otro programa Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Que Dios les bendiga.